Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura en Libertad. Esta noche, el episodio 29, vuelve nuestro invitado del otro día, Oso Libertario, así que te voy a presentar. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches Jorge, buenas noches amigos, buenas noches nuestros auditores. Un gusto estar nuevamente aquí con tan insignes panelistas. Y para continuar, voy a partir ahora por la dama. Señorita G, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola Jorge, buenas noches a todos nuestros panelistas y obviamente a toda la gente que nos sigue. Bien, con harto ánimo de poder comenzar, y hoy día, por ser feriado, les comento, no vamos con la prostituyente, pero sí haremos bolsa el sistema político. Sí, porque hoy día es feriado, queremos descansar un poquito, así que nos vamos a saltar, vamos a tomarnos libre del tema de ir leyendo la prostituyente artículo por artículo. Así voy a presentar a nuestro siguiente panelista, don Pedro Pagliari La Piedra. ¿Cómo está, señor? Se nos cayó, parece. Pero está sonriendo. Sí, está sonriendo. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Bien, aquí me da gusto ver a Pedro sonriente por un buen momento, porque muy buen panelista. No, también qué bueno que esté aquí nuestro Oso Libertario, también qué gusto que se vean sumando más personas a nuestro panel. Y nada, pues que sea un buen programa como ha sido todos los anteriores, porque pucha que se pasa bien en este programa, así que muy bien. Y sí, porque la idea de este espacio es poder cubrir lo que queramos. Este programa es relativamente libre, no es demasiado estructurado, pero hoy día tenemos pauta. Y voy a arrancar no en orden de la pauta, voy a arrancar por que está directamente relacionado al primer tema, que son las falsas promesas que ha hecho este gobierno. Y quiero partir por la aprobación del señor Merluzo. ¿Quién quiere entrar ahí opinando sobre todo respecto al tema de ventana y eso? A ver, yo me voy a tomar aquí la palabra, Jorge, relativa a la que es la aprobación de nuestro acuático líder y, bueno, administrador en realidad, no líder. Y tenemos, por ejemplo, la encuesta CADEM, la última que salió, que va en un despeñadero, pero va en el caballo del desastre, cabalgando a pelo, así, sin freno. Tiene un 59% de desapruebo, un 34% de apruebo. Y las personas, ¿cómo decirlo?, un poquito estrechas, de raciocinio de siempre, que suman un 7% entre no sabe y no responde, o no aprueba ni desaprueba. Total, mañana trabajo, como algunos dicen. Está tendiendo obviamente a la baja en lo que tiene que ver su aprobación, casi siempre lo que tenía que ver con todas las ondas que maneja la CADEM respecto del apruebo o desapruebo con la gestión de los presidentes. Solía comenzar con una cierta desaprobación, pero esta desaprobación empezaba a subir en un punto y después bajaba. Para que ustedes me entiendan, las personas que nos están viendo, empezaba con un desapruebo, subía el desapruebo en cierta gestión, que obviamente cuando toman determinaciones u otras cosas, y después bajaba, porque se veían los efectos de esas cosas. En cambio, con nuestro amigo Merluzo, el desapruebo empezó muy bajo, porque era este líder carismático, joven, latinoamericano, la reencarnación de Chávez 1.2, y empezó en 20%. Y el desapruebo sigue subiendo, con un pic el más alto en mayo, con un 57, seguido por el que se destaca ahora el 24 de junio, que fue la fecha cierre de la CADEM, con un 59% de desapruebo. Y eso se debe exclusivamente a lo que tú decías, Jorge, más o menos de la temática de esta parte, lo que tiene que ver con las promesas del gobierno que han surgido, y que yo pienso que se ven, y aquí espero que los demás nos puedan dar su opinión, pienso que se ve muy acrecentado por lo que tiene que ver con estos aires de mesiánicos del gobierno, tanto del gabinete Irina Caramanos, como tal vez del gabinete, no sé cómo le puso al perro mascota que tenía un TikTok o no sé qué idiotez le hizo, chacarero le habrá puesto, no tengo idea cómo se llama. A lo mejor le hizo un gabinete cholito, un gabinete chacarero, bueno, no sé cómo se llamará el perro de mierda. La cosa es que te van demostrando. Brownie parece que se llama el perro.
¿no? Entonces, a esta altura da lo Sí, mismo, weón, parece. calcito, rayita, no sé. Pero la cosa es que el tema es que estos compadres tienen ese delirio tan mesiánico que cuando llegan al poder, es como una persona que nunca ha tenido plata. Y tú le das de repente, toma, compadre, plata. Y desaparece. ¿Cachai? Y no hacen nada con eso, como que se asustan. Y en este caso con el poder han demostrado esos delirios mesiánicos que, fuera de toda broma, son bastante peligrosos. ¿Eh? Cuando tienen el brazo armado del Estado a su servicio, son bastante peligrosos. Y ahí, para darle el paso a los demás, me atrevo a acordarme de este escritor, el Herbert Spencer, que dijo que hizo este libro del El individuo contra el Estado, y ahí ustedes tienen que sacar sus conclusiones, estimados auditores, porque recuerden que hubo una persona, no sé si era persona en realidad, pero bueno, una persona que dijo, un ser humano, que dijo que la resistencia o la desobediencia civil era legítima. Y eso no tenemos que olvidarlo, porque si todo hombre es libre de hacer cuanto desee, siempre que no vulnere la libertad, en este caso de cualquier otro hombre, es libre de desvincularse también del Estado, sin constituir ello una afrenta a otra persona, porque no ha pasado a llevar su libertad. Ténganlo siempre presente. Y ahí les tiro una pregunta abierta en base a lo que acabáis de decir. ¿Es posible ejercer esa rebeldía legítima contra el Estado sin pasar a llevar a los otros? Sí, muchas veces. Sí. Se han visto marchas, no sé, por las primeras marchas del 8M, no que no hubo disturbios y fueron absolutamente llenadoras, fiestas, no sé, por las marchas también de las leyes de autismo, etcétera, etcétera. Sí se puede. Lo que pasa es que hay que obviamente tener predisposición, no llamar a grupos violentistas, etcétera, pero se puede. Claro, Y la pero voluntad. Disculpa, Jorge, y la voluntad. Acuérdate que, por ejemplo, en Uruguay, el gobierno hace algo contra las personas y no hay un puto restaurante que acepte a ninguno de los políticos que votaron esas normas. Y de hecho les ponen los afiches afuera. Usted no entra a mi local. Pero eso lo hacen todos. Igual que, por ejemplo, en la Patagonia, para el lado de Tierra del Fuego, para el lado de Ushuaia o el lado de Argentina, cuando las personas no los dejaban abrir por la cuarentena, ¿qué hicieron? Abrieron sus locales, porque necesitaban trabajar. Ahí tenía un sinónimo de desobediencia. Y el de Uruguay, que te digo yo, a veces también hacían esta cosa para no hacer ingresar a los políticos, y también tenían otras vertientes que no las tengo acabadas en este momento, pero las personas no pagaban los impuestos. Es decir, no producían de la manera normal para pagar impuestos, que es con boleta. En Punta Arenas también pasó lo mismo. Sí. Entiendo yo, porque ahí tuvieron una cuarentena horrible, o sea, estuvieron un montón de tiempo encerrados y no sé si se acuerdan, en los medios salía de comunicación la gente reclamando, diciéndole a los fiscalizadores ahí como, oigan, ya, pues si que quieren que no trabaje, no quieren que no me alimente, qué sé yo. Pero también se vio ese mismo fenómeno en Punta Arenas y fue bien emblemático, yo recuerdo. Pero si no me equivoco, la misma Organización Mundial de la Salud en algún punto dijo que las cuarentenas estrictas eran contraproducentes porque el daño que se estaba produciendo por parar el tema de que la gente pudiera trabajar y pudiera abastecerse hacía más daño que la propia pandemia. Ya hablaron sobre la salud mental. Exacto. Exactamente. Sí, exactamente. Y no olvidemos que aquí en el gobierno tuvimos personas bien infames como la señora Isquiasiches, que estaba de acuerdo con mantenerlo encerrado todo ese tiempo y más, incluso más severamente. Tenían una propuesta como cortocircuito, creo que la llamaban. Claro. Cierre total, claro. Y son los que actualmente están a favor de incluso de mantener más restricciones respecto al pase de movilidad. Y no hablemos más en detalle porque para que este video no sea censurado en YouTube, porque como en YouTube le encanta que hablemos la verdad siempre, como siempre promueven la verdad. Así, pero ustedes saben, por nuestros queridos auditores, a lo que nos estamos refiriendo. Sí, es que tú no puedes, mira, es que hay que hablar las cosas claras. Tú no puedes tener una medida y decir que es hacer algo voluntario, cuando si no lo haces te restringen todas las libertades que puedes tener de movilizar, de desplazamiento y de todo lo que queráis. Entonces, es voluntaria una medida y te dicen, no, es voluntaria, pero si no lo haces, no puedes hacer nada. Esa involuntariedad es ir en contra de la Constitución, a propósito del tema. Sí, pues. Sí, y hubo muchas marchas al respecto de eso, no solamente por el tema de la vacuna, sino también por las mascarillas, en los niños sobre todo.
Y la verdad es que aquí como que nos pasa a llevar el punto libertario que tenemos nosotros, con la libertad de poder escoger, o sea, si me quiero cuidar o no me quiero cuidar, me quiero vacunar o no me quiero vacunar. Existen también leyes al respecto, sobre todo en el área de la salud, que habla sobre los derechos y deberes del paciente. Exacto. Y dentro de estas leyes nosotros también tenemos derecho a elegir si queremos o no queremos ser, ejemplo, inoculados, si queremos tratarnos, si no queremos tratarnos, y todas esas leyes se pasaron. Todos nuestros derechos humanos ya fueron violados por este gobierno. Fueron vulnerados todo el tiempo. Yo pienso ahora, que el tema de la vacuna, esto es un paréntesis nomás, señorita Gea, el tema de la vacuna, yo creo que no fue por la vacuna en sí. Tal vez va a sonar conspiranoico y todo, pero yo pienso que fue la única manera más certera de actualizar las bases de datos de habitantes de los países, porque se hizo literalmente a mano, se hizo 1 a 1, y yo pienso que es la manera más lógica de poder mantener un control sobre la población más efectivo y ver hasta dónde puede llegar, una especie de experimento, a mi parecer. Oye, ahí me recuerdo esa cita famosa que fue tan controvertida del ministro en ese momento, Mañalich, que dijo que no tenía información de ciertos lugares. Ahí poco tiene sentido lo que tú dices. Era cierto, no tenían información de ciertos lugares y mucha gente tomó eso como una ofensa. Para variar, la izquierda lo toma siempre todo como una ofensa, pero en el fondo le está haciendo una constatación, y haciendo la constatación como ministro de Estado se está haciendo responsable. ¿Te fijas? Y ese es el problema de la izquierda en su discurso. No se quiere hacer responsable. Entonces viene cualquier otra persona más sensata, dice algo duro, doloroso, también implica una responsabilidad. Entonces ahí yo me acordé de ese episodio que fue que lo llevó a renunciar finalmente. Sí, ahí me gustaría hacer una aclaración que es personal en realidad, pero me gustaría establecerla para el lenguaje en general que voy a usar. Que es que de repente siento que no tiene mucho sentido hablar de la izquierda, porque sabemos ya es evidente que la derecha es la misma porquería, ¿cachai? Y ya hemos determinado que en general los políticos son la misma basura, pero la derecha tiene un plan de publicidad y la izquierda tiene otro, básicamente, que es lo único que las diferencia. Entonces yo creo que sería bueno que empezáramos a hablar de los políticos, el gobierno, pero la izquierda y la derecha, o sea, que yo siento que ya quedó atrás ese discurso. Yo creo que ya es como para un nivel de comprensión un poco más bajo quizás, y creo que deberíamos propender a tener un lenguaje o un entendimiento de la realidad más empírico, ¿cachai? Y es que en realidad cuando uno habla de los políticos, sí, pero hay que habla de la derecha y la izquierda y son lo mismo, son la misma wea. Yo no estoy de acuerdo. Ahí yo creo que hay que hacer si tú dices, ¿por qué salto? Estoy de acuerdo con eso, no estoy muy de acuerdo con tu aseveración. Porque si tú dices izquierda-derecha, empíricamente, esa palabra que tú utilizas es la izquierda la que lo hizo. Entonces, ahí yo creo que hay que hacer un alcance. Es la izquierda. Cuando yo cito eso, con el estoy hablando de la izquierda con claridad, un lado, y no tengo por qué decir, y eso ya hago la distinción, yo no estoy muy de acuerdo con tu sugerencia, para nada. Porque hay cosas que hace la derecha que no hace la izquierda, y la hemos dicho claramente. La derecha. Pues, entonces no podemos atribuírsela a quienes hablan de izquierda. Si tú estás hablando en términos de empírico, lo empírico es que la derecha dice una cuestión, la izquierda dice la otra. Pueden ser en algunos casos muy parecidos, que es un poco lo que tú estás diciendo, pero hay cosas que dice la izquierda y a eso me está refiriendo yo. Sí, no, yo te comprendo, pero discrepo completamente. O sea, para mí, cuando tú me decís que la izquierda, ¿cuál derecha? O sea, ¿qué habla? Cuando tú decís lo que hace la derecha, ¿qué? Si la derecha no hace ni una cosa, ¿cachai? Es que sabéis que, Jorge, yo discrepo con los dos. Lo veo de una forma completamente diferente. Creo que los políticos son los políticos y los otros son los movimientos sociales, ya sean de derecha o de izquierda. Y en eso sí que me quiero basar. Porque los políticos, yo ahí sí meto en el saco derecha, izquierda, a todo lo que tú quieras. Para mí son políticos. Pero una cosa son los políticos y lo otro son los movimientos. Y el movimiento de derecha y el movimiento de izquierda sí se tienen que responsabilizar, como dice Pedro. Entonces, finalmente, es un tema de concepto. Si hablamos de los políticos, sabemos que son los que están en la Cámara, los que están llevando al gobierno, los que están dirigiendo. Entonces, si hay que diferenciar algo que hace la derecha o la izquierda, yo creo que está bien también decirlo.
Pero eso. Estáis silenciado, Infierno Cercano. Ah, perdón, chucha. Ya ahí que opinas tú esa agua, mojate. Pucha, no sé, yo creo que hay que llamar por político a todas las personas que ahora son políticos y antes no lo eran, y que tomaron esa decisión. Por ejemplo, hablemos de macro en Latinoamérica, Javier ¿Como Milei. los convencionales? Los convencionales todos son políticos. Por eso quisiera quizás llevar al tema de Marinovich, porque Teresa Marinovich ha dicho cosas que son interesantes, pero también hace otras que dejan que desear. Por ejemplo, fue muy bonito su discurso de cierre cuando anuncia, digamos, varias cosas, pero critica a la derecha que ellos llaman, porque no hay que olvidar que ella viene del sector del Partido Republicano, aunque ella dice que es independiente. Yo recuerdo muy bien cuando Teresa Marinovich empezó, porque ella decía, soy independiente para yo poder opinar, hablar libremente, pero yo no he escuchado ni una crítica de ella al sector de los republicanos respecto a qué sé yo, a los cambios de decisiones de Kast, tantas cosas cuando cambió de primera a segunda vuelta, etcétera. Hay tantas cosas más que pueden criticar. Cuando ella hablaba del corporativismo, ella lo dijo, de los intereses corporativos, así habló ella, ese fue el término que utilizó. Pero hablándolo al sector de Piñera, y bueno, y el resto, o sea, es solo Piñera, y sabemos que ellos siempre han criticado ese sector, lo dicen de derecha light. Entonces también hay un tema ahí de ellos que están como en el borde, porque estuvieron entre los movimientos políticos, como dice la cita G, pero ahora ya son políticos, vienen desde ahí. Entonces ellos también son responsables de gran parte de las mentiras que siempre utilizan nuestras ideas de la libertad, siempre las usan, siempre ha sido así, para beneficiarse ellos. Yo creo que ahí es donde la señora Marinovich tiene que dar el paso de criticar y atreverse a criticar. Si se supone que es independiente por algo, lo es, pues, ¿ya? ¿Por qué no critica el conservadurismo que a usted tanto le gusta, las ideas liberales, ¿cierto? ¿Por qué no lo critica? O Axel Kaiser cuando va a los lives, porque Axel Kaiser es una cosa en los libros y otra cosa es en los simposios, en las conferencias, es como otro Axel Kaiser, y se queda callado, sí. Parece que le hace el favor a sus hermanos, a los dos, que los dos son republicanos, o a su familia, porque la familia de él, su padre, venía de la UDI, entonces parece que le hacen favores a ellos en vez de a las ideas que ellos dicen profesar. Pero bueno, ahí veremos qué pasará nomás, pues. Si ellos siempre se hacen los lindos y después se hacen los... Sí, es que es complejo, y de hecho tiene que ver con una cosa que hemos tomado en los últimos podcasts, los últimos programas, que tiene que ver con el tema de dar la cara. Y hay, yo creo, mucha gente que se dice de independiente o se dice no política, pero en realidad es de derecha, así como hay gente que te dice que no, yo no estoy politizado, pero súper de izquierda, y eso pasa, se ve harto, ¿cachai? Para los dos lados. ¿Por qué? Porque la gente necesita estrategias para poder llegar al poder. Y muchas veces no mojarse el trasero les sirve. Entonces yo creo, mi humilde opinión, que lamentablemente todavía no construimos una sociedad en donde podamos decir libremente lo que creemos. Todavía no entendemos que nuestra aceptación no depende del resto. Punto uno, depende de nosotros, y que nosotros llevemos nuestras ideas liberales a donde queramos ir, ¿cachai? Si es que ella fuera una persona independiente y libre. Pero eso actualmente, todavía esta sociedad, por lo menos Chile, no es una sociedad donde acepte y tolere la libertad de otro de poder escoger. Tú mismo te das cuenta en redes sociales, o sea, tú dices que eres de derecha, fascista, eres de izquierda, también otro fascista, ¿cachai? Y le ponen el seudónimo a lo que viene. Como sea, te quieren categorizar y clasificar. Mira, ahí es interesante cómo eso, yo creo que el otro día lo conversaba con un escritor por mis redes sociales, que él ponía como un énfasis que la liberación en realidad del control, que él pensaba que el control era un problema en realidad, el control, y estábamos siempre controlados. Yo pienso que hasta cierto punto creo que tiene una moneda de dos caras. El control que tú estás diciendo es cierto, yo opino algo que no te gusta y ejerzo un control en contra mía, que básicamente son las funas, ¿no es cierto?, esta coacción, porque está la palabra de coacción. Pero también entiendo que nosotros necesitamos tener ciertos estándares, y aquí quizás puede estar en desacuerdo, pero yo creo que necesitamos tener una estructura medianamente estable de control que nos permita enfrentar la incertidumbre de la vida. Necesitamos pisar algo, y ese lo ejerce el control. Siempre tenemos que tener
algo de control de lo que hacemos, y ahí está la diferencia de lo que hacemos cada uno. Esa es quizás la diferencia, no podemos controlar al otro, uno es el que tiene que controlarse. Entonces eso es lo que se hace extensivo justamente en las redes sociales, creo yo, como se plantea, lo planteas tú, Cirita G. El control sobre el otro es necesario. ¿Por qué no te controlas tú mismo para generar un bienestar para ti mismo y los demás? Es un poco quizás mi punto. Yo creo que la Cota mencionó eso muy bien en el último Libertad o Muerte, y yo creo que ahí hay una gran diferencia entre lo que es ser un niño y ser un hombre, ¿cachai? Que es porque el niño depende de todas las cosas, depende que le digan las cosas, ¿cachai? Depende de otros, pero el hombre no, po. El hombre se tiene que hacer cargo de sus decisiones propias, ¿cachai? Entonces en esta sociedad deconstruida, infantilizada, de debilidad, de no masculinidad, ¿cachai? Es normal quizá ver esto, porque alguien tendría que a mí decirme cómo pensar, en qué creer, ¿cachai? O en qué apoyarme, porque yo tendría que buscar que me abrace un grupo de gente, ¿cachai? Para que me diga quién soy. ¿Dónde está mi libertad y mi independencia ahí? Esa es una gran pregunta, ¿quién define? Sí, es una gran pregunta, ¿quién define? Es una gran pregunta. Es que ¿por qué alguien tendría que definir más allá de uno mismo, ¿cachai? Es que, ¿sabes qué, Jorge? Yo creo que igual lo que dice Pedro está bien, en cierta forma, porque te pongo el caso de los pedófilos y los violadores. Y ellos inmediatamente dicen, ¿quién me define? Porque yo tengo que seguir la construcción de esta sociedad. Pero hay que tener normas y reglas que la misma sociedad determina qué es bueno y qué es malo. Entonces, hay ciertas cosas que sí, tú puedes escoger por voluntad propia, pero hay otras que no, porque son rechazadas por toda la sociedad y porque por su moral, por su ética, por sus costumbres. Es por esto a lo que voy a llegar, porque voy a volver a relacionar todas estas cosas con lo de Boric, que su baja también habla sobre la plurinacionalidad que no estamos acostumbrados. Porque nosotros supuestamente siempre fuimos chilenos. Hay un choque. Exactamente, fuimos chilenos ante cualquier cosa. Y que de un momento a otro nos hagan escoger o se nos imponga que hoy tengo que considerarme un Chile plurinacional no es normal. Esas cosas no se meten a balazo. Entonces, lamentablemente, la sociedad se va construyendo de a poco. Y esto también les juega un papel en contra al sacar esta nueva prostituyente, porque nos quisieron meter el golazo de golpe y raja. Y eso no es posible. Lamentablemente no hicieron bien la cancha. No tiene quórum, no logra quórum. A ver, esto se está grabando un día 27 de junio. Predicciones a prueba o rechazo. Partamos por ti, Cirita G. Rechazo. ¿Tú crees que va a ganar rechazo? Sí. Creo que va a ganar solamente, ojo, no digo que no va a ganar la desigualdad, porque yo creo que existe en Chile mucha desigualdad. Creo que en Chile también existen pocas oportunidades. Pienso que en Chile también se están extirpando los recursos. Pero lo que va a ganar, obviamente, es la conciencia. Va a ganar el sentido común. Porque no es el fondo, es la forma. Y en la forma que lo están haciendo es lo que la gente no quiere. Por eso voy por el rechazo. ¿Y tú, Pedro, qué crees que va a pasar? Yo hace ya varios programas pienso que va a ganar el apruebo por una decisión emocional, que es la no deslegitimación de la Constitución del 80. Yo creo que eso va a pasar por eso. Y yo creo que eso es bastante factible, ¿cachai? No una discusión racional, no una discusión donde la gente pueda evaluar con propiedad lo que se tiene, sobre todo si la gente pide cambio. Obviamente las transformaciones creo que también son un tema que es bien transversal, pero cambiaron toda una estructura que está adosada a la figura, en este caso de Pinochet. Creo que es un punto que yo lo valoro harto sobre cualquier tipo de discusión racional. Por eso mi opción, o sea, no mi opción, mi diagnóstico, o mi pronóstico, mejor dicho, es apruebo. Y es lamentable. Sí. ¿Tú qué opinas, Fernando?
Mira, yo creo que las personas en estos momentos están en una como indecisas, está como no están claras todavía, quedan 2 meses, un poquito más de 2 meses. Y claro, se están mostrando las encuestas a favor del rechazo. Yo creo que hay muchas personas que están les genera rechazo en lo que está sucediendo, todos los escándalos entre el gobierno y la propia convención, ¿ya? Pero ese ganar del rechazo puede cambiar. Si ese es el tema, o sea, así como las personas le dicen rechazo, si hay un error, por ejemplo, la franja, que es un factor importante que todavía no ocurre, que puede definir de alguna manera, eso puede afectar la decisión de las personas. Y claro, el rechazo va subiendo, pero insisto, cualquier error que puedan cometer la derecha, porque es la derecha la que tiene más probabilidades de cometer errores aquí. Si empieza a aparecer, van a generar los anticuerpos, y no sabemos, porque a lo mejor ellos quieren ganar capital político que van a necesitarlo quizás para las próximas elecciones. Entonces pueden perfectamente empezar a salir todos los dinosaurios que generan anticuerpos en las personas. Entonces, si eso se mantiene controlado, y si son campañas interesantes como la de la María por Chile, no sé si vieron el spot que hicieron, como recordando los tiempos del sí y el no, que tiene bien asustado a los más prohibiistas, a los octubristas los tiene con un poquito de ají, porque dicen, están usando, claro, porque eso les llega a la gente, po. Si la gente de centro fue la que definió el plebiscito del 88, no fue la gente de izquierda del duopolio. Entonces, así que eso depende mucho de estos factores, pues. Puede ser lo que dice la cita G o puede ser lo que dice Pedro, pero no tenemos la certeza aún, yo creo. O sea, no te atrevías a tirarte un pronóstico. Es que sí, mira, si empieza a salir Cast, si empieza a salir toda esta derecha rancia, si empiezan a salir los TikTokers que son típicos del rechazo, van a ganar la prueba, porque ellos no generan, ellos lo único que hacen es fidelizar, y ya no se necesita fidelizar si los de derecha están más que convencidos de tal rechazo. Están listos y ya no están cocinados, no van a cambiar de opinión. Es muy raro que una persona, la otra vez estaba viendo en la academia, una persona de derecha votando a prueba era como el 2%. Po. Nadie, ¿quién va a votar? Ese a lo mejor es un comunista infiltrado por ahí, no sé. Claro, que ni siquiera de ellos, yo creo que ellos también ahí casi todos están rechazando, están decepcionadísimos, se sienten, aparte que lo han basureado un montón, entonces ellos están, si el tema son el centro y la izquierda, si ahí está el tema. Po. A mí me pasa algo con lo que comenta Desahogo antes de darle el pase al osito libertario. ¿Sabéis qué, Desahogo? Yo siento que lo que haga la derecha ya no importa, y te voy a decir por qué. Porque durante estos 2 meses, todos estos zurdos que habían van a intentar hacernos creer algo que no es. Y la gente ya no cree en falsas promesas. Ejemplo, y te lo puedo decir así, el postnatal extendido, ahora con lo chistoso que salió de la Irina Gainete. Vamos a cubrir después a la salida del tema del postnatal. Exactamente. Entonces, a lo que voy yo, Desahogo, es que las falsas promesas que te puedan llegar a hacer de acá a 2 meses más, la gente ya no las compra. Y lo otro, si tú sales a la calle y vas al mall, compara el mall de hace un año atrás, a un supermercado, lo que quieras, la gente ni siquiera está invirtiendo, no está comprando. Aumentó la cesantía, aumentó la pobreza, y la gente, mientras no vea a Lucas, que este gobierno amarrete no quiere soltar, no va a bailar el mono, y eso te lo aseguro. Porque ya, quizás no tenemos esa plata, po. Ya, no, yo creo que sí está. Yo creo, antes de darle la voz al oso, voy a hacer una invitación, ¿ya? Para darle la entrada a ti, oso, para que te agarres de ahí. ¡Boris lo va a cambiar todo! ¡Todo! Y dice Boris, Boris lo va a cambiar. Es muy bueno. ¡Lo va a cambiar todo! Qué desastre esa tipa, weón. ¿Habrá sacado la cabeza del piso ya o no? La enterró como un avestruz. ¿Qué opináis, oso? ¿Cuál es tu predicción? Yo soy más... Puta, no sé, algunos me tendrán mal y todo, no sé, pero yo soy como más... No, yo te adoro, weón. Más, no, wey, como más natural. Todo va a cambiar, Boris. Él es el mejor. Pobre. De verdad, esa señora ya me llega a dar pena. Pero ¿sabéis qué? Eso tiene que ver más o menos con lo que le iba a decir, ¿eh? La pregunta que hiciste tú, Jorge.
ahí no hay que, yo considero también ahí no darse muchas vueltas mucho en esa respuesta. Yo tengo dos opciones, una por la cual voy a votar que es rechazo, eso está claro, porque leí el borrador, por eso voy a votar rechazo. Y la segunda es el pronóstico, que lamentablemente ahí concuerdo con lo que decía Pedro y tiene que ser el apruebo. Y en ese sentido, ¿por qué? Porque presiento, y espero equivocarme con todo el alma, pero presiento que vamos a tener un golpe de realidad tan fuerte en el cual las personas se van a dar cuenta que pusieron a los equivocados en el poder, porque van a hacer uso del poder para poder torcerle la mano al resultado que haya. Y si el resultado mayoritariamente es rechazo, va a ser un apruebo. Y si el resultado medianamente es mayor para el apruebo, va a ser un carnaval a nivel nacional, como la gente no se lo espera. Es muy difícil más o menos como precisar eso, qué se podrá hacer, qué irán a hacer, algún tipo de octubre de 2 o 3.0, pero en realidad las segundas partes nunca son mejores que las primeras. Pero nunca se olviden que, bueno, lo decía ya, por ejemplo, hay una frase de Bastiat, que era Frédéric Bastiat, alguno quiere, si quiere buscarla, que era: el Estado es la ficción en la cual todos quieren vivir a expensas del otro. Y no tenemos que olvidar también de que, según lo que decía, por ejemplo, la misma señorita G, entre lo que hablaban ustedes, ¿qué derecha? O lo mismo que decía Desahogo, ¿qué derecha? ¿Qué opinión? ¿Qué sector? Por ejemplo, cuando tú decías, Jorge, que teníamos que referirnos a los políticos, aquí te encuentro toda la razón. No puede ser otro el lenguaje, pero lamentablemente los que están moviendo los hilos hoy en día es la izquierda. Y aunque les duela a las personas, la izquierda está moviendo los hilos, y es el mismo sector que está moviendo los hilos que odia al emprendedor, odia al capital, considera la economía como un sistema mercantil, es decir, como que usted está nadando, si una persona tiene plata, está nadando en una piscina de monedas de oro como Rico MacPato. No entienden este proceso de generación, este proceso virtuoso de generación de riqueza, de reinversión, de capital invertido para poder generar más desarrollo. Por eso es lo que tú decís, eso mismo, por eso es lo que tú decís, señorita G, respecto a, por ejemplo, los supermercados. Las personas, yo creo que les da lo mismo, por ejemplo, en cuánto va el dólar. Estábamos hablando en la interna y tras bambalinas lo que tenía que ver cuánto va a subir el dólar. Yo les dije, claro, yo les dije que iba a subir más arriba de lucas. Y es obvio. Y la gente dirá, pero ¿por qué? Si Estados Unidos, claro, Estados Unidos está revalorizando porque intenta bajar la inflación, en cierta parte es así, pero los que saben un poco de economía saben que no es por eso, no es por el control de la inflación, más que nada es por poder subsidiar a las empresas que trabajan con ellos para que la gente les pueda pagar, lo que se hacía con los bonos, básicamente eso. Es decir, por ejemplo, acá en Chile nos dicen subió la benzina, nosotros el gobierno le vamos a dar un bono. No, bueno, yo quiero que me cobren menos. En definitiva, están subsidiando con su plata, estimado auditor o televidente, con su plata, los impuestos que nos roban, están dándole un subsidio para que usted pague ese precio mayor, para que la empresa siga vendiendo más caro. Esa es una, y el peso se sigue devalorando y se va a devaluar mucho más, porque además, sumado a eso, la inflación que tenemos, tienen que considerar que no están llegando inversiones, porque tienen a un tipo, a un universitario, bueno, en la cabeza del país, de un país que era uno de los más seguros para invertir en Latinoamérica, y nos quieren hacer llegar al nivel, estamos llegando a niveles inclusive comparables con el peso argentino. El peso argentino ha devaluado cerca de 5 o 6 veces su moneda. O sea, estamos llegando a límites que, ahí, como decía la señorita G, para terminar con esto, se van a dar cuenta ustedes, estimados televidentes, que nos escuchen o quien sea, que la economía se va a poner mucho peor, pero se va a poner mucho peor en bienes que son totalmente necesarios para la vida: alimentación, educación, vivienda, salud, todos los bienes básicos para producir esos servicios. Todo eso va a subir, y ustedes mismos lo han visto, porque actualmente hacerse empanadas fritas en la casa ya es un lujo, y eso antes no era así. Oye, si ni en Bolivia hay tanta inflación como en Chile, ni en Perú, ni en Ecuador, si aquí estamos el desastre mismo. Bueno, hay que aclarar una cosa, que quizás la manera correcta de entender esto, sigue diciéndolo como fácil,
esta no es la verdad absoluta, ¿cachai? Pero es como una sugerencia personal que les voy a hacer. De repente es bueno pensar que cuando usted vea que un precio suba, no es que se encareció lo que usted está comprando, es que la moneda que tenemos pierde valor. O culpando a los empresarios, como aparece la Fundación Sola o el ministro, todo el mundo. Sí, bueno, que en general las fundaciones esas son súper tan politizadas y van por la agenda de sus propias cuestiones, pero quiero hacerme cargo de otra cosa, y es que todos sabemos que hay, así como está el apruebo, está el rechazo, pero hay varios rechazos, po. Está el rechazo para reformar, y hay un rechazo para no sé qué, hay rechazo sin cambio, ¿no? Hay que defendamos nuestra maravillosa constitución, bla, bla, bla. Y aquí quiero hacer una observación. Lo que pasa es que yo le digo, como una persona como yo, o como quizás mis panelistas aquí, tal vez, yo creo que todos queremos cambios y que las cosas mejoren siempre. Y todo es mejorable siempre. En el caso de la Constitución, no hay que olvidarnos, y aquí yo quiero hacer harto énfasis en que la Cámara de Diputados de nuestro país siempre ha tenido las herramientas para cambiar la Constitución. Siempre las ha tenido. Lo que no ha tenido es voluntad para hacerlo. Entonces yo en ese sentido creo, cuando vienen estos compadres y me dicen rechazo para reformar, no, o sea, es que las reformas siempre se han podido hacer. La Cámara de Diputados siempre ha tenido las herramientas para hacerlo. ¿Y rechazo para reformar qué? Con de nuevo 150 simios ahí haciendo una constitución, porque tampoco se ha defendido. No. Vamos gastando plata y recursos públicos sacados de los impuestos de todos los chilenos para esta manga de mafiosos como la tía Pikachu, el tipo del cáncer, el tipo que se baña en la ducha, y así un sinnúmero más que van a votar y reciben su sueldito ahí. Cacho. No sé, a mí me parece una tontera. Es como, siento que es como la gente que le da como vergüencita decir que va por el rechazo, dice rechazo para reformar. Es como no quedan mal con nadie. Es como mi visión, ojo, personal. O sea, pero es que es así, porque tú, por ejemplo, cuando establecí eso, o sea, ¿por qué no reformaste antes? Entonces eso ya en sí deja ver lo que decía, son políticos. De hecho, la política, no hay que olvidar la etimología de la palabra. La política, bueno, lo que tiene que ver con el manejo, bueno, y la inserción del poder dentro de las decisiones entre distintos colectivos, las mismas personas. Nace en Grecia, nace con unas personas, bueno, que andaban con la bola al aire, bueno, con túnica, sentados en piedra, para que usted lo entienda y para que no crea de que están inventando la rueda aquí con esto, o descubriendo la pólvora. Aquí lo único que se está haciendo es una nueva forma de poder, de perpetuarse en el poder, porque estos tipos que están hablando ahí, que dicen no, rechazo para reformar, rechazo un 10%, rechazo no, un 11%, no, mejor un 13%, todas esas variantes de mierda que están inventando ahora, lo único que están haciendo es perpetuarlo a ellos. Porque en definitiva ellos en el backstage, ellos afuera, en los pasillos del Congreso, en todas esas cloacas que tienen ellos allá, se dan la mano, se ríen, son compadres, y ustedes lo pueden ver. De hecho hay muchas veces que las noticias han salido así. Si lo que sale en la tele, bueno, es una puesta en escena. El Estado no produce, el Estado está ahí, y todas estas personas están ahí por usted, por la plata que nos sacan a nosotros, a usted también, de todo lo que haga, de toda la maldita acción que usted haga, porque de hecho las personas, por ejemplo, Javier Milei pone un ejemplo bien bueno, sin ser un fan del tipo, pero pone un ejemplo muy bueno, que es el de Al Capone. Al Capone no fue a la cárcel por sus delitos, fue a la cárcel por evasión de impuestos, y es lo que ha pasado muchas veces en Chile cuando uno ve las noticias. La gente cae por evasión de impuestos. O sea, ni siquiera por algún delito que hayan cometido. No es que le pegó a la mujer, no es que la tipa le pegó al hombre, no es que mató a este, no es que hizo esto, no es que se violó, bueno, al perro, al gato, bueno, y a todos los que se le cruzaron por delante. No. Lo que hace es que si evadió impuestos, ese tipo pisa recién la cárcel. Y eso es lo que no podemos permitir. Y eso requiere mucho de la decisión personal de cada uno, porque si nosotros estamos dándonos el tiempo, por ejemplo, de estar conversando aquí, no es porque tengamos tiempo de sobra,
porque tenemos muchas cosas que hacer, y de hecho aquí aprovecho ahora de darle las gracias a todos ustedes porque tuvieron que adelantar sus agendas por mí, pero en este caso es para que lo entiendan también las personas que nos están escuchando. Todos tenemos vida y nosotros estamos acá porque también tenemos que dar la lucha de alguna manera, pero si se fijan, nosotros no estamos metiendo ideas en su cabeza, nosotros queremos que ustedes se informen, porque de hecho es lo que siempre pedimos: infórmense ustedes y se van a dar cuenta de la cantidad de pelotudeces que hay acá. Nosotros vamos pero rajados en un caballo que se llama ignorancia, vamos rajados por la llanura de la estupidez, pero cabalgando a pelo, sin freno, hacia un acantilado. Ese es el país que tenemos actualmente. Sí, bueno, la verdad es que sí, o sea, la verdad es que es verdad lo que decía aquí en nosotros. Yo creo que a nadie le sobra el tiempo, aunque yo debo reconocer que hay cierto placer. A mí me encanta compartir estos espacios con ustedes, lo paso súper bien. Sí, en ese sentido tampoco es una cosa desagradable, todo lo contrario. Me encanta hacerlo. Ojalá más gente lo hiciera, ¿cachai? Por último, no importa de la idea que tenga, pero que comparta y que se debata ideas, que las plantee, que diga lo que opina. Y en esa idea de pedir opiniones, quiero hacerte a ti, Pedro, una pregunta, porque quiero que tú partáis con esto. Me recordaban en la previa del programa que mañana se votan los 4 séptimos para modificar la actual constitución. Pedro, ¿esto qué es? ¿Es un movimiento? ¿Es una señal? ¿Es un parche en talería? ¿Cómo interpretáis esto? Bueno, ahí está la gran discusión de los enclaves, pues, de los enclaves autoritarios, si son o no los mecanismos que requiere ahora el país o no. Creo que ahí está un poco de lo que yo entiendo en este tema. O sea, estamos hablando de mecanismos que nos permiten avanzar, que nos permiten destrabar, o tienen un sentido estático de generar cierto status quo también. Yo creo que ahí está un poco puesta la discusión. Señorita G, misma pregunta. ¿Qué le parece a usted? La verdad, creo que es una medida que en este minuto para mí no tiene mucha significancia ni relevancia. Es más determinante para mí el hecho de aprobar o desaprobar la prostituyente a que estas normas un poco transitorias, porque el día de mañana también pueden tirar otro documento y la van a sacar y van a corregir en vez de los 4 séptimos, 6 séptimos, 3 octavos, qué sé yo. Entonces la verdad es que nada, siento que están justificando la plata. Entonces a mí esto no tiene relevancia. A ver, y antes de seguir, porque quiero escucharlo a todos, agregarle una pregunta más. ¿No hubiera sido mejor hacer esto en vez de irnos a plebiscito, Fernando? Mira, no hay que olvidar el factor Piñera. Si quien permitió este proceso actual fue Sebastián Piñera. Yo creo que ahí hubieras aliviado varias cosas lo que ocurrió después. Bueno, no sé, en verdad. Yo creo que Piñera era una persona que no fue capaz de contener todos los sectores, sobre todo los más extremos, al menos de la izquierda. Trató de darle el favor en lo que más pudo y no... Bueno, y aguantó hasta que ahora incluso algunos lo echan de menos, incluso votantes de Boric lo echaron de menos. Pero yo creo que sí hubiera aliviado varias cosas, hubiera mantenido quizás lo que teníamos antes del 2019. Pero bueno, es lo que sucedió nomás, pues. No sé, yo al menos creo que los 4 séptimos es una cuestión que no sé qué podría cambiar, porque los políticos son así, pues te ofrecen alternativas para poder modificar, porque supuestamente son comerciantes. Exacto, se supone que te dicen eso porque la constitución actual es inamovible, pero la que ofrecen también tiene trabas. Entonces no sé, yo creo y que... ojo que tiene más trabas el borrador. Sí, pues por eso te digo. Tiene varias trabas, entonces es como, no sé, es una situación bien extraña porque no es un puro factor, son tantos factores que influyen. Entonces la pandemia también es un factor que influyó tanto en todo lo que pasó. Entonces, en fin.
A ver, repetir lo mismo, weón. O sea, sí, la señorita G, por ejemplo, lo dijo. El que los compadres se perpetúen ahí, es como chuta, sorry los gestos, así me dicen, pero saben que el ambiente este político es tan obtuso, weón, es tan aburridor, que yo creo que las personas también lo sentirán, de que siempre es lo mismo. De hecho, por ejemplo, lo que tú preguntabas, Jorge, ¿por qué no se hizo, por ejemplo, esto de los quórum que están ahí? Parece que están aprendiendo fracciones, los weones, de nuevo ya 4 séptimos, 10, 20avos, da lo mismo la weá que sea. 100, 90avos, weón, ya ahora puede ser cualquier weá. Pero en realidad toda esta cuestión, por ejemplo, que tienen de los quórum y de hacerlo antes, no hubiera sido comunicacionalmente efectivo. De hecho, para poder dar este golpe que se dio en Chile, que de hecho todavía lo estamos viviendo, esta transformación que empezó obviamente con las inmigraciones masivas, y entiéndase bien, con las inmigraciones que dejaron entrar a personas indeseables en cualquier país, que son delincuentes u otras cosas, así como también han habido delincuentes de Chile en otros lados. ¿Por qué digo esto? Porque tiene que ver todo con una conmoción que se asocia con las revoluciones, en manejar todos los cambios desde los cimientos mismos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, estaba viendo, no sé, las noticias, y una niña que apuñalaron a 30 metros donde vivo yo, que es de la clínica Cordillera, que ahora salió el papá en las noticias diciendo que era una cuestión de sicariato u otras cosas. Si ustedes se fijan, y se van a seguir fijando, lamentablemente, porque me duele por mi país, pero lamentablemente se van a seguir fijando que van a seguir habiendo temas así, y de hecho ya no es raro ver a una persona casi desangrada a tiro en la calle, tirada, y con un cordón policial, y se murió este güey, saquen esta weá de aquí, listo ya, y va a ser como normal, y antes no era normal. Y esos fueron los pasos que siguió, por ejemplo, me estoy yendo al extremo, lo sé, pero los pasos que siguió, por ejemplo, México, en los cuales le valió unos años más después de eso, y ya tenían torsos, weón, en pelota colgados, weón, o desmembrados en los cables de la luz, por ejemplo. Y eso lo veían todas las personas, y se veía normal. Y lamentablemente ahora es así. De hecho, hoy día salió una noticia de que un tipo lo apuñalaron en el metro porque no dio un cigarro. Sí. Entonces, todo este clima lo han hecho efectivamente los políticos. Porque no se olviden, lo mismo que estábamos hablando, los impuestos, la renta de estas personas la pagamos nosotros, la paga usted que no está viendo, que no está escuchando. Usted pone un puto pie fuera de la casa, incluso adentro, pero ya fuera de la casa, para que se entienda, y usted al comprar algo ya está pagando impuestos. Sin embargo, estos tipos, esta clase política, casta como se le dice en Argentina, que yo creo que estaría buena la palabra empezar a usarla acá, esta casta, este grupo selecto que ganan millones, que se arreglan entre ellos, que ahora que llegaron unos nuevos a renovar esta política, sin embargo se volvieron a convertir en la nueva élite y están integrando a sus amigos, a sus parientes y todo, ganando millones de pesos. Están haciendo que nosotros como sociedad nos fragmentemos, porque así es más fácil controlarlo. Principio básico de cualquier curso 1 de ingeniería: divide y vencerás. Vas separando un tema que es complejo y lo separas en varias ramas y vas cumpliendo una por una hasta completar el problema completo. En el caso de ello es que las personas no se junten, y que este pueblo que antes iba a celebrar que la selección chilena ganaba a Plaza Italia, se juntó para destruirla, para destruirse a sí mismo como sociedad, y adivine quién sigue ganando millones. ¿O usted cree que los políticos pararon de ganar? ¿Quién es el que está ganando menos ahora? ¿A quién no le alcanza para comprar el pan? ¿No ha puesto a pensar en eso? Piense si este borrador o si esta nueva constitución le va a seguir ayudando a ellos o a usted. Eso diría. Sí, me pliego completamente a los comentarios que hiciste recién, pero voy a avanzar un poco porque el tema es denso, pero como dijiste, difícil, porque el aire está cargado ya. De hecho, a nosotros mismos nos ha pasado, de hecho lo hemos comentado muchas veces en backstage, nosotros hemos estado tratando de hacer la pega de leer el borrador constitucional, pero se hace pesado, se hace difícil, se hace denso. Y no solo es denso porque el ambiente está denso, porque está escrito como el culo, para empezar, que si entender esa cuestión es una odisea, entenderlo. Ya después está el tema de los sesgados,
y está el tema del ambiente, ¿cachai? Y la mala onda que circula, y las malas vibras y toda la weá, que yo creo en esas cosas. Pero hablando de la mala onda y mala energía, quien ha estado recibiendo mala energía en nuestra, ¿cómo se llama? Ministra de Interior, Isquia Siche, Seguita G, ¿no iba a comentar un poco de eso? Lo que pasa es que una de las cosas que las mujeres en sí, sobre todo que crían a niños bien chiquitos en Chile, tenemos nosotros el derecho al postnatal, que todos sabemos, obviamente, y resulta que por pandemia se hizo el postnatal un poco más extendido, ¿ya? Pero ahora se necesita la certeza jurídica, no solamente a través de lo que fue pandemia, sino que la crianza se lleve respetuosa con niños pequeños. Y a las mujeres las obliga a volver a trabajar muchas veces sin poder dejar a sus hijos con alguien. Ejemplo, los jardines paralizaron un montón de tiempo y muchas se vieron en la obligación de tener que volver a casa, muchas fueron despedidas. Y eso obviamente, sobre todo en un país donde sabemos que la tasa de pagos de pensiones alimentarias son bajísimas, lo vino a arreglar un poco el tema de la AFP en algunos casos, en otros no, pero lamentablemente la crianza de los niños pequeños en Chile se está viendo obviamente muy deteriorada. Y este ha sido el tema que se le ha pedido encarecidamente a Isquia Siches que lo solucione. Y era uno de los compromisos que ella tenía con las trabajadoras, sobre todo en los sectores vulnerables, el cual no se ha cumplido. Y se le está pidiendo a través de redes sociales que no se olvide, obviamente, de estas promesas de campaña, porque fueron promesas de campaña. Y hasta el día de hoy el postnatal extendido no está vigente, solamente en épocas de pandemia, de alerta sanitaria, se ha logrado otorgar. Pero no tenemos un postnatal extendido para la primera infancia como corresponde. Y eso quedamos al debe como sociedad. ¿Cuál es la fecha límite para poder volver a trabajar, sabiendo en este mismo caso que les presento, adelanto de las vacaciones de invierno, obviamente de los escolares, preescolares y todos los que son escolares medio? Significa que un montón de familias tienen que volver obviamente a sus casas, a la crianza. Menos mal que se sacó un instructivo de la Inspección del Trabajo donde dice que obviamente mientras los chicos estén de vacaciones y padres que cuiden a menores de 12 años o en situación de discapacidad van a poder estar con los niños en casa. Perfecto, pero resulta que muchas veces esto se da por el tema de las vacaciones. Pero resulta que estamos en alerta sanitaria, todavía no comienzan las vacaciones y no hay camas UTI, no hay cama UCI. Los caros chicos hay que enviarlos al colegio y se enferman. Tenemos rinovirus, sincicial, influenza, COVID. Aparte, ya estamos vacunados, pero hasta acá, que no digo que sea malo, porque todas las medidas sanitarias yo creo que son buenas las medidas que la gente se quiera vacunar, y eso yo lo encuentro aplaudible. Pero el tema es que estamos por una crisis sanitaria. ¿Y qué hacen esos papás? Sobre todo, y vuelvo al tema de las familias que tienen niños en edad preescolar, sobre todo hasta los 4 años. ¿Qué pueden hacer esos papás? ¿Con quién los dejan? Sabemos que una asesora del hogar, una tía, un familiar o quien sea que no viva dentro del hogar va a tener que tomar locomoción y va a seguir expuesto. Entonces, se está pidiendo, sobre todo en los sectores vulnerables, el postnatal extendido. ¿Ya? Y les hablo, la primera infancia en Chile no está garantizada que tengan salud. Eso no se garantiza a través de que será oportuna la salud. Si imagínense, no hay cama. ¿De qué oportunidad estamos hablando? Ellos no votan. No, claramente, ellos no votan, pero se le pide a la ministra, por favor, que escuche a esas madres que le están pidiendo el postnatal extendido, sobre todo ahora. Ahora, yo no sé muy bien las razones que tienen literalmente, si fueron un poco presionados a tomar esta decisión, porque claramente no existen camas. A mí me tocó ir a urgencia el día viernes, Clínica Indisa, un letrero así gigante, se lo juro gigante, que dice: no hay cama pediátrica. La espera puede ser de muchas horas. Lamentamos las molestias. ¿Y qué mejor que lo cuida un padre?
Obviamente el tema de las vacaciones sí beneficia, que la inspección del trabajo se haga cargo del tema también beneficia, pero estamos en una situación que no la habíamos vivido como sociedad antes. Y se sigue vulnerando en la primera infancia. Entonces ellos asumieron en marzo, estamos en junio, va a llegar julio. Y puede ser que pasen los 4 años y no se hizo la medida, pero las mamás de niños pequeños están demandando y están haciendo saber sus molestias. Entonces, a lo mejor si en una de esas, Isquia, escucha este programa, no tengo ni la menor idea, por favor, prometiste el postnatal extendido, cúmplelo, porque hay mujeres y padres y familias completas esperándolos, porque los niños son prioridad en Chile. Aunque nos quieran hacer saber que eso es así, no lo es. En estos minutos no lo es. Bueno, si alguien quiere aportar algo más al comentario de la señorita G, adelante, y después de eso vamos a ir cerrando. No sé si alguien quiere... Quisiera agregar nomás uno de las críticas que lo uno también al tema inicial que tuvimos de la encuesta. Eso es una ausencia de liderazgo también, o sea, es decir algo y no hacerlo, ¿no es cierto? Lo que se habla aquí yo creo que no sé si es correcto decir falsas promesas. Yo creo que son promesas nomás, y las promesas son promesas. Entonces, concretar las promesas creo que es una de las grandes carencias que he tenido en ese aspecto, quizás también que tuviese señorita G. Pero está unido a lo que dice nuestro líder universitario, a nuestro líder estudiantil que tenemos también como presidente. Yo creo que ahí Isquia la repasó mucho, y yo creo que está con un trauma de haber tenido una sentada en la pica disculpen el término, con Camila Vallejo. Yo creo que ahí desapareció Isquia con todo su glamour y potencia. Se vincula también con lo que abrimos este programa, las falsas promesas del gobierno. Y yo hacía gestos así mientras hablaba la señorita G, no porque estuviera en desacuerdo con ella, sino porque yo, lisa y llanamente, y lo digo con todas sus letras, yo creo que son malos. Yo creo que no les interesa. No les interesa eso mientras la promesa no les traiga votos. Si les trae votos, tendrían que verse obligados a cumplir con eso. Y lo lamento, porque se necesita. Lo lamento, pero se necesita mucho. Y se entiende perfectamente lo que tú explicaste, pero no les interesa. Porque de partida ellos no van a ir ahí, y Boris no va a ir ahí a la Indisa, ni Isquia Siche va a ser un ¿cómo se llama? Un déjà vu, un remember de su juramento hipocrático, van a decir, no, yo voy a dar la vida por todas las personas. Que ella anda con su bebé cala para todas partes y me parece fantástico, pero esa es la realidad de ella, no de todas las mujeres trabajadoras que existen en Chile. Sí, y ahí seguimos viendo el sexo que tenemos, sobre todo con esta clase política. Es que por eso, es que ellos están haciendo están cumpliendo el objetivo para el cual ellos se pusieron ahí, y es destruir la institucionalidad. A ellos no les interesa la gente, a ellos no les interesa eso. Recuerden que cuando estaban para llegar a esa posición donde están ahora, ellos prometían todo. Sacaban la plata de todos los lugares, la AFP no importaban, la economía no importaban los retiros. Ahora que ellos están en el poder y esto les sirve de caja para poder cumplir con estas promesas, porque antes del plebiscito va a venir otro regalo más de bonos, acuérdense. Antes del plebiscito van a empezar a regalar la plata, que justamente es la que ellos no quieren sacar ahora, y que muchas personas necesitan tal vez para emprender o todo en esta economía de mierda que nos dejaron exclusivamente por una idea política, que es robar y redistribuir a los demás. Eso. Yo creo que el mensaje politizado que tienen es muy bueno, y yo lo voy a analizar de esta forma. Antes de durante la campaña para las presidenciales de Boric, ella aparecía en redes sociales con su hija amamantando en todas partes. Después se ha centrado mucho en intentar hacer su pega. Pero ahora que se le está pidiendo que cumpla, ha retirado un poco al margen su bebé, pero no ha cumplido su promesa de madre. Ella era una persona admirable para ciertas mujeres, porque indígena, que ella habla sobre sus raíces, luchadora,
médico, con su guagua colgando, y esa imagen se vendió. Y se vendió muy rico. Pero ahora están viviendo de humo y la gente no vive de humo. Por eso estoy llamando a que, por favor, si ya hizo esta promesa de campaña, que la cumpla. Si existen muchas familias que están esperando eso. Muchas familias. Y bueno, recordar que los primera infancia no salen a marchar. Fernando, voy a iniciar con las despedidas, así que te voy a dar a ti la palabra para que digáis lo que queráis. Expresate libremente, ya este programa ha llegado a su fin, básicamente. Así que me gustaría que dieran el mensaje que quieran, como siempre hacemos. Así que, Fernando, dale nomás. Primero decir que me encantó que se nos integre el Oso Libertario, que ojalá venga más seguido a nuestro programa, porque pucha que diste buenas referencias, hablaste de tremendos autores, relacionaste súper bien el Fernando. Siempre se pone celosa cuando no, pero porfa, ven más seguido porque muy interesante tu mirada, tu análisis y cómo lo relacionas también con la literatura libertaria, que pucha que es necesario. Muy bien, liberal y libertaria, así que me encantó esa parte como relacionándolo a lo que somos, pues si todos sí somos libertarios. Y también nuestros auditores lo son. No, agradecer al programa, muy interesante, qué bueno que estamos definiéndonos ya que a 2 meses del plebiscito, cada vez más definido, y también invitar a las personas a que yo creo que hay que empezar a ahorrar porque estamos en tiempos difíciles, el país está en una decadencia, lo vemos con el tema de la inflación. A nivel latinoamericano, desde principios de año, nuestro país está como en el tercer lugar de los aumentos de inflación, después de Venezuela. Está Argentina, Venezuela y después, porque Venezuela no es el primero, es Argentina, Venezuela por un poquito más nomás, y Chile. Y como les decía antes, Bolivia tiene una inflación menor que Chile, y Perú también. Entonces estamos bien complicados con nuestra economía, así que a ahorrar, a invertir bien nuestra platita. Hay varias estrategias que se están dando. Algunos hablaban del tema de subir la tasa de interés a lo que hace el Banco Central, a las tasas de este caso de los créditos a los créditos en general. También puede beneficiar a aquellos que ahorran en los bancos en depósito a plazo, aunque los bancos cada vez son más desconfiables, pero ahí hay personas que pueden verse beneficiadas. Hay que pensar en formas de cuidar nuestro dinero de esta devaluación que está sufriendo el peso chileno por culpa de los miserables de los políticos, desgraciados, sinvergüenzas, ladrones, corruptos, parásitos, infelices, sinvergüenza. Así que eso, nos vemos en un próximo programa, queridos amigos. Pero, Fernando, te faltó algo. ¿Qué va? ¿Ni un mensaje para ellos? Maldito Flanders. No, dejémonos tranquilos, ¿no? Que sigan marchando el día a ver si alguien los pesca, weón. Un grupo de imbéciles. Ya, perdón, ya. Pues. Ya. Pedro, adelante. Vamos, Pedro. Está muteado, Pedro, por si acaso. Desmuteate. Sí, perdón, pero voy a repetir. Oye, no, lo dijo Infierno Cercano. Yo me quedó grabado, bueno, varias cosas que dijimos en este programa, pero el hecho de poder reunirnos en esta conversación lo complemento, Jorge, en el sentido que le damos una continuidad. Le damos una continuidad a la conversación necesaria para ir, que ha sido el motivo de este espacio de cultura y libertad, de informarse por sobre todo. Eso como es el mantra, informarse para tomar decisiones. Podemos estar teniendo necesarias divergencias porque eso corresponde, y creo que cuando se amplía también el espacio de opinión, de argumentación, de datos que uno no conoce, siempre se agradece, como dice Fernando. Así que muy agradecido tu presencia, Oso Libertario, pero sobre todo la presencia de Señorita G, porque también ahora yo la voy a ensalzar a Señorita G por estar siempre ahí preocupado de nuestros niños. Yo te lo agradezco mucho, Señorita G. Así que yo te voy a hacer el cake esta vez. Recibí un cake. Muy bien. Aprovecha el cake y da tus últimas palabras. Lo único que voy a decir contra este maldito gobierno es Gabinete Irina, weón. ¿Qué es esa huevada, por favor?
Todavía yo no logro entender qué calidad de asesores, qué calidad de estúpidos hay ahí dentro. ¿Cuál fue la Irina Caramanos anterior a este gobierno? Fue Cecilia Morel. Y la Irina Caramanos anterior a Cecilia Morel, ¿qué fue? El hijo de Bachelet, parece el Dávalo. Y antes se llama Irina Caramanos, Cecilia Morel. Yo creo que es poco asertivo que quieran ser tan poco humildes. Dejar el legado no se deja a través de los nombres, se deja a través de las cosas que se hacen. Se hace escuchando a la gente, se hace dándoles los compromisos que hicieron, pero no a través de un nombre, Gabinete Irina Caramanos. No, de verdad que a mí eso me casi que vomito. Bueno, desvinculándome de eso, un placer compartir con estos 4 guapetones. Me siento acá sumamente honrada. Las chiquillas libertarias yo las motivo a que se sumen, a que pongan la cara. La que quiera venir, bienvenida va a ser, porque acá todas cabemos. Yo no soy celosa con los chicos, así que vengan nomás al programa. Sí decirles que estemos pendientes de todas las resoluciones que van saliendo, sobre todo en el ámbito laboral, del trabajo, porque muchas veces nos quieren pasar un gol por ahí y no se hablan las cosas. Gente que tiene niños entonces menores de 12 años, por favor, pida sus vacaciones. Desde la fecha de que su hijo sale de vacaciones, usted tiene derecho, con el mismo goce de sueldo y sin desmedro que le quiten un peso, a tener las vacaciones junto a su hijo. También la gente que tiene niños con capacidades diferentes, y ahí parece que no entra la edad. Así que por favor, pidan las vacaciones, quédense en casa, no salga a huevear, literalmente, porque no tenemos cama UTI, no tenemos cama UCI, sobre todo pediátricas, y el día de mañana si le pasa algo a su brocacochi, no hay forma que lo puedan entender con rapidez. Eso por otro lado, y decirles que vivan las ideas de la libertad. Para eso estamos, para discutirlas. Haga mantras, ilumínese, abra su mente, pida a Dios por favor que le llegue la iluminación divina del gran maestro del universo y que lo haga pensar en un rechazo en el plebiscito. Eso, que sería todo para darle el pase acá a los Osito Libertario. Bueno, antes de que hable Osito, 2 cosas. No basta con que usted rece, pero sí basta con que usted lea. Y quizá cuando usted esté leyendo el puto borrador le llegue la iluminación que usted está buscando. Da lo mismo, como sea, pero ilumínese. Y lo otro antes y ahí, con eso te doy la palabra, Oso. ¿Qué te parece a ti, ya que la señorita G habló de nombre de la fallida de este proyecto de constitución, más conocido como la Constitución de Piñera? Puta. A ver, no sé ya a esta altura hablar constitución de quién, weón, de Pinochet, Lagos, Piñera, Lincoln, weón, ya no sé en realidad, weón, a quién, de San Martín, Bolívar, weón, da lo mismo en realidad. La constitución es como una carta que se supone que regula el poder del Estado ante los ciudadanos y nos permite un escudo contra eso. Ya se desvirtuó. Y ahora ya es una boleta de supermercado donde tú podías anotar todo lo que quieras. Y yo, por ejemplo, no sé, quiero tener más pelo, unos rastas y tener los ojos verdes. Y pongan un artículo para yo poder tenerlo. La gente vive de esperanza. De hecho, si se fijan, toda la historia, lamentablemente, está hecha en base a esperanza. Las grandes guerras, pero yo me refiero a esperanza en el más puro sentido de la palabra, esperanza, de esperar, por eso se llama esperanza. El tema del deseo de poder ser mejores llevó a naciones enteras a esclavizar a otras. De hecho, se habla tanto de los pueblos originarios y era un carnaval de matanza. Y en todos lados ha sido así, desde las tribus. Y de hecho por eso se quiere desmembrar a la ciudadanía actualmente, porque iba todo como a una especie de globalismo, entiéndase bien globalismo, no una gobernanza mundial, a un globalismo en el cual los grupos humanos se iban haciendo cada vez más complejos e interdependientes. Y ahora lo que se busca es nuevamente fragmentarlo acá en Chile para obtener estos enfrentamientos. Que en este caso se están dando, por ejemplo, entre los buenos y los malos, que se va haciendo esa dicotomía huevona que es, perdón, esa dicotomía estúpida que hace. Dígalo nomás. Y todo lo que tiene que ver con todos estos proyectos constitucionales y todo lo que más, yo como palabra final lo que le puedo decir a las personas, más que lo que se haya dicho acá, es infórmense, como les decían, lean, tal como les decía Jorge,
este documento que propone el circo no es la Casa de Chile, es la carpa de algunos y llena de hoyos, tal como la que se ven en Alameda. No es coincidencia que salgan todo esto. Llena de eventos. Claro, efectivamente, estos son como eventos sociales, como antes eran los eventos en las calles, ahora la hueá del medio. No es raro. Yo lo único que les puedo pedir, que también está basado en algunos otros libros, en algunos otros autores, que también es bueno conocer eso para que ustedes se den cuenta y no nos miremos el ombligo de que estamos creando la historia ahora. No sea hueón, su idiota que se cree revolucionario o algo así. No estás inventando nada, te están usando para eso. De lo contrario estaría acá con nosotros hablando. No te ancles, nadie se ancle, ni en el pasado ni en el futuro. Acostúmbrense a vivir el presente. Porque si bien es cierto, la señorita Jerez decía haga mandalas, chakra, salud al sol, la weá que sea, pero si las personas hacen eso, el ano. Claro, si las personas hacen eso, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué chucha le viene a hacer? No sabía, no sé, cuando uno da lactancia anda a pechuga libre, pero ya solear el ano subimos al nivel. Ese otro ¿No tipo de sabían que es una tendencia progresista? ¿No sabían? Yo le creo, ahora creo todo. En el caso de eso, no anclarse en el pasado, no anclarse en el presente, vivir el futuro, o sea, perdón, el presente, ya me enredé, bueno. No anclarse en el pasado ni en el futuro, vivir el presente, porque el pasado ya fue, el futuro va a ser, y depende de las acciones que ustedes hagan hoy en el presente. El presente es lo que estás viviendo ahora. Si ahora, como te decía anteriormente, no te alcanza para comprar las cosas, investiga por qué fue. Te aseguro que no es de nuestra gran clase política que tenemos y que de hecho entre ellos mismos se comen, es como un estanque de piraña. Así que ni en el pasado ni en el futuro, siempre en el presente, piensa con conciencia, pero conciencia real, porque tú que nos estás escuchando, que tal vez votas a prueba, que eres un gran idealista u otras cosas, piensa en tu fuero interior, si eres idealista con tu plata o con la plata de los demás, o si te gusta que te regalen las cosas. Si te regalen las cosas, permíteme, ándate a la mierda, Juan, sale de este canal, porque no sirves para esto. Tienes que ser una oveja de los demás. Eso. Ya, y cerrando, finalizando el programa, recordarles, señores, tenemos varios espacios al aire, está Libertad o Muerte, No Más Mierda, y este espacio Cultura y Libertad. En una de esas salimos con alguna sorpresa, estamos viendo algunas ideas de programas nuevos que se pueden agregar a la parrilla. Y recordarles que en YouTube los programas que salen ahí van acompañados de un flow al que usted puede aportarnos, ayudarnos a seguir trabajando. Les tenemos una sorpresa para el tema de las campañas, pero esté atento, no le voy a dar más detalles. Y eso, señores, ha sido un gusto, un placer estar con ustedes y buenas noches.